El pasado comenzamos el estudio de la sexta trompeta y hoy vamos a continuar en el estudio de la sexta trompeta, pero desde un punto de vista diferente. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Apocalipsis. En este estudio vamos a conocer el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y el tema que vamos a seguir es, el día de hoy, es el remanente final, así se va a llamar. Vamos a hacer primero un resumen de las primeras 5 trompetas, las que hemos visto. La primera trompeta, sabemos que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. La segunda trompeta está representada por la caída del Imperio Romano de Occidente, que cayó en el 476. La tercera trompeta está relacionada con la apostasía de la iglesia cristiana del 313 hasta el 538. Y la cuarta trompeta fue el periodo de tinieblas espirituales durante la Edad Media, que fue del 538 a 1798. Le explicaba que estas 4 trompetas estaban representadas solamente en 8 versículos. Ahora, ya cuando comenzamos la quinta trompeta, recordemos algo de la quinta trompeta para ubicarnos, porque es el tiempo en que estamos viviendo hoy, según la profecía, que dice que una gran estrella, recordemos, que cayó del cielo y tenía en su mano la llave del abismo, y cuando abrió el abismo salió un gran humo que oscureció el sol y oscureció también el aire. Dice, y cuando abrió el pozo del abismo subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire, y del humo salieron langostas sobre la tierra, que se le dio poder como el que tiene los escorpiones en la tierra, y se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Y se le dijo que iban a ser atormentados por 5 meses, y vimos que eran 5 meses, representa 150 años. Y vimos también el significado de lo que representaban los árboles, la hierba verde y las cosas verdes que representaban el pueblo de Dios. Solamente aquellos que no tenían el sello de Dios eran los que iban a ser atormentados. Y sabemos que el pueblo de Dios comenzó a sellarse a partir de 1844, en un momento posterior a 1844. Eso nos quiere decir que estamos viviendo en la época de la quinta trompeta, cuando el pueblo de Dios se está sellando. Ahora, en el estudio pasado estudiamos sobre la sexta trompeta, y vamos a hablar un resumito sobre lo que estudiamos en la sexta trompeta. Y nos dice Apocalipsis 9:15 como resumen: y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y como pudimos ver en la vez pasada, sabemos que cuando se sueltan los 4 vientos por los 4 ángeles, sabemos que es que el tiempo de gracia termina, Jesús se levanta y comienzan a caer entonces las 7 postreras plagas antes de la segunda venida de Jesús. Pero para que esto suceda, que se acabe el tiempo de gracia y Jesús se levante, existen ciertos requisitos que deben cumplirse para que pueda sonar la sexta trompeta. ¿Cuáles son esos requisitos que son fundamentales? Vimos que eran 4. El primer requisito dice que el número de los mártires sea completado y llegue la venganza. Esto lo vimos en el quinto sello. Cuando ustedes recuerden, el quinto sello era el clamor de los mártires que clamaban bajo el altar y decían: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, ellos, los mártires de todo el periodo de persecución, estaban clamando a Dios por juicio y por venganza. Y se le dijo que debían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran completado el número de sus consiervos, que debían ser muertos igual que ellos. Y se le dieron ropas blancas y le dijeron: descanse un poco más de tiempo. Significa que ellos están salvos, que deberían esperar, porque en un momento determinado en el futuro iban a aparecer nuevos mártires que iban a completar el número. Por lo tanto, uno de los requisitos para que suene la sexta trompeta es que el número de los mártires sea completado. El otro requisito dice que sean completado el número de los sellados, es decir, los 144,000 sellados del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en el sexto sello, cuando estaban los 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos, y vino un ángel que subió del oriente y le dijo que no soltaran los 4 vientos hasta que no fueran sellados en su frente
al pueblo de Dios, es decir, y fueron sellados los 144,000. El otro requisito dice que se complete el tiempo profético, como lo vimos en la quinta trompeta, es decir, que iban a ser atormentados aquellos que no tenían el sello de Dios, aquellos que no fueron sellados entre los 144,000, y ellos iban a ser atormentados durante 150 años. Ese periodo de 150 años sabemos que comenzó a partir de 1844 en un momento determinado. No sabemos cuándo fue que comenzó exactamente el sellamiento del pueblo de Dios, pero sí sabemos que estamos viviendo en los últimos 150 años de la historia, antes de que se cierre el tiempo de gracia y suene la sexta trompeta. Y el otro requisito es que se complete la totalidad del pecado del mundo. Apocalipsis 18:5 dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Es decir, ¿los pecados de quién está hablando? De Babilonia. Aún Dios es misericordioso y está dando gracia y oportunidad al mundo para que busquen de Jesús y acepten la salvación. Ellen White, en El conflicto de los siglos, hace un buen resumen de esto que estamos hablando en relación a la sexta trompeta. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles de los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Ves? Es uno de los requisitos. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne. El que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, sea sucio aún. Y el que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Y me llama mucho la atención como dice, y borrado sus pecados. ¿Qué pecados son los que son borrados? Aquellos que fueron perdonados. Hoy estamos en el tiempo de confesar nuestros pecados a nuestro Dios para que Él perdone nuestros pecados. Pero en ese tiempo, los pecados de aquellos que han confesado sus pecados y que fueron perdonados serán borrados totalmente. Dice, el número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo va a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos cómo Ellen White hace un esbozo, un buen resumen de lo que va a suceder cuando suene la sexta trompeta. Vemos que la quinta y la sexta trompeta hacen mención de lo que acontece con aquellos que no han aceptado el evangelio, con aquellos que forman parte de los rebeldes en contra de Dios. Pero no nos dice mucho sobre el pueblo de Dios. A tal punto que en la quinta trompeta solo menciona no hagas daño a los árboles, a la hierba verde, pero no nos dice, sabemos que se representa al pueblo de Dios, pero con eso no podemos saber quién es el pueblo de Dios. Pero ahora en la sexta trompeta, Dios hace un paréntesis, hace un preludio, hace un stop y nos dice, ahora van a saber quién es el pueblo de Dios. Y nos lleva ahora de nuevo a la quinta trompeta. En el tiempo de la quinta trompeta, haciendo un recorrido del pueblo de Dios entre la quinta y la séptima trompeta. ¿Qué va a suceder con el pueblo de Dios? Y eso es lo que Dios nos va a revelar ahora en el capítulo 10 del Apocalipsis. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Por eso Apocalipsis capítulo 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo, sella las cosas que los truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién es el ángel fuerte que está con un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar? ¿Quién será? Vamos a ver las características que dice. Dice, vi descender del cielo a otro ángel. Recuerden que cuando Satanás es representado como que viene del cielo, siempre dice cayó del cielo o cayó. Este ángel dice que desciende del cielo. Dice que es un ángel fuerte. Dice que está envuelto en una nube. Siempre a nuestro Señor Jesucristo se le representa una nube. Por ejemplo, cuando Jesús ascendió, dice que ascendió en una nube. Dice que cuando vuelva Jesús por segunda vez, dice que viene en las nubes de los cielos. Y dice que tiene el arco iris sobre sus cabezas. Y recuerden qué significa el arco iris. Y es importante que aparezca aquí, exactamente aquí en esta profecía, el arco iris de Dios. Cuando el diluvio, Dios puso el arco iris como un símbolo de que Él cumple su promesa. Y dice, yo no destruiré nunca más esta tierra bajo agua. ¿Y qué pasa? Cada vez que llueve, y aunque llueva mucho, mucha tormenta, mucha lluvia, cuando sale el arco iris, recordamos siempre la promesa que Dios hizo, que Él la va a cumplir, de que Él no va a destruir la tierra por un diluvio. Y es importante aquí, cuando sale el arco iris, nos está diciendo que hay alguna promesa que Dios hizo y que se está cumpliendo ahora en Apocalipsis 10. Y vamos a ver y vamos a entender cuál fue la promesa que Dios hizo y que ahora nos está dando la certeza de que se va a cumplir. Y dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Sabemos que Jesús es el sol de justicia y es fuego consumidor. Y dice en el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Quién es el único que puede jurar por Dios? Ningún ser viviente, ningún ser creado puede jurar por Dios. Dios dice, cuando digas sí, que sea sí, cuando digas no, que sea no, no jures. El único que puede jurar por Dios tiene que ser alguien que sea como Dios o Dios mismo. Y sabemos que Jesús es Dios, como lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho sin él. Y este verbo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabemos que ese verbo es Jesús, ese ángel fuerte, el cual está cumpliendo una promesa que hizo, es nuestro Señor Jesús. Y tenía en su mano un librito abierto. Si él tenía un librito abierto, es porque alguna vez había un librito que estaba cerrado. Y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, nos está diciendo que él tiene dominio sobre el mar y sobre la tierra y que trae un mensaje que es universal. Este mensaje es para todo el mundo. Y clamó a gran voz como ruge un león, el león de la tribu de Judá. Sabemos que es Jesús. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y él le dijo, no escriba lo que emitieron los 7 truenos. Aquí hay algo que Dios voluntariamente está ocultando. Hay una profecía que Dios dice que es sellada, sella lo que los 7 truenos han dicho, y no lo escriba. Y ahora seguimos leyendo, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y lo más importante dice, que el tiempo no sería más.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. En la palabra de Dios y en el ministerio de Jesús encontramos muchos misterios. Uno de los grandes misterios es la encarnación de Dios. Cómo Dios se hizo hombre, se encarnó en uno de nosotros y pudo habitar entre nosotros. Hay otros misterios también importantes y que nosotros no vamos a entender sino hasta que se toque la séptima trompeta y seamos glorificados y estemos por siempre con el Señor. Hasta ese tiempo hay cosas que no vamos a entender. Por lo tanto, Dios nos está diciendo no perdamos tiempo en entender cosas que no están reveladas, porque tendremos tiempo cuando Jesús venga para poder entender los grandes misterios de Dios. Pero hay algo importante que Jesús juró y dice que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo se refiere Dios? Pues vamos a ir al libro donde estuvo cerrado. Vamos a ver qué nos dice. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es un solo libro. El libro de Daniel es un libro cerrado, el libro de Apocalipsis es un libro abierto. El libro de Daniel es una profecía y el libro de Apocalipsis es una revelación. Cuando nosotros vamos a querer estudiar algo que está abierto en el libro de Apocalipsis, seguramente hay cosas que nos van a aclarar en el libro de Daniel. El Apocalipsis, lo que estuvimos leyendo, dice que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjense cuando Jesús ora, que ora por 6 cosas. Dice, juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creo que el cielo y las cosas que están en él, 2. La tierra y las cosas que están en él, 4. Y el mar y las cosas que están en él, 6. En 6 días hizo Jehová todas las cosas. Ahí está jurando por el Creador. Sabemos que Jesús es nuestro Creador. Y vamos a ver qué libro nos habla sobre un libro sellado y un juramento muy parecido a este. En el libro de Daniel, capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel, dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Y ahí, como ustedes ven, después de los entendidos comprenderán, yo puse ASD, que significa los adventistas del séptimo día. Oh, qué orgulloso, porque puso los adventistas del séptimo día ahí. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y vamos a analizar un poquito el texto que Dios, a través del profeta Daniel, inspiró a Daniel a escribir en el capítulo 2. Lo primero, que hubo una pregunta que lo hizo uno de los varones que estaba vestido, que estaba en una orilla del río, le preguntó al varón que estaba vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Primero vamos a identificar a esos personajes. El primer personaje, tenemos 3 personajes. Un varón que está a un lado del río y otro varón que está al otro lado del río.
y sobre las aguas dice que hay un varón vestido de lino. ¿Ustedes recuerdan a alguien que estuvo sobre las aguas? Sabemos que los discípulos vieron a alguien que se acercaba a la barca caminando sobre las aguas y sabemos que es Jesús. Cuando Pedro salió, quería caminar sobre las aguas, sabemos que enseguida se hundió y tuvo que haber sido sacado si no se hubiera ahogado. Jesús es el que camina sobre las aguas. Pero es más, aquí también ese varón hace un juramento por el que juró por el que vive por los siglos. Y solamente alguien como Jesús puede jurar por Dios. Sabemos que este otro personaje es el mismo personaje que aparece jurando en Apocalipsis capítulo 10. Sabemos que es Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Él hace un juramento. Dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis dice que el tiempo no sería más. Y vimos el arco iris mostrando que la promesa de Dios, la promesa de Jesús se iba a cumplir. Ahora vamos a analizar cuando el ángel le pregunta a Jesús que está en medio de las aguas, le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Saben algo? Cuando nosotros leemos esto, a veces no somos capaces de captar las maravillas, pero el ángel dice que estos son maravillas lo que está describiendo Daniel. ¿Y cuáles son esas maravillas? En primer lugar, se va a levantar Miguel. ¿Cuándo se va a levantar Miguel? Cuando suene la sexta trompeta. Se acaba el tiempo de gracia. Se levanta Miguel, dice el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo. Y dice que comenzará ¿qué? El tiempo de angustia como nunca hubo. Y ese tiempo de angustia es cuando se empiezan a derramar las 7 últimas plagas. Pero hay algo que va a suceder. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuándo va a ser libertado el pueblo de Dios? Cuando se levante Jesús, cuando comience el tiempo de angustia, comiencen las plagas, ese pueblo será libertado en la segunda venida de Jesús. Por eso dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La resurrección de los muertos cuando Jesús venga, unos para confusión eterna y otros para vida eterna. Es interesante que son las maravillas. Hay 2 condiciones que Jesús pone para que se cumplan estas maravillas. Y dice en el versículo 7, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Primeros requisitos es que tienen que cumplirse los tiempos que Jesús está estableciendo. Después que se cumplan esos tiempos, hay otro requisito, dice, y, porque esa palabra y es muy importante, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Qué maravillosas promesas. Si nosotros somos capaces de entender qué significa la palabra tiempos y la mitad de un tiempo, cuándo se inicia esa promesa y cuándo termina, podemos conocer entonces cuándo comienza el tiempo del fin. Porque a Daniel se le dice, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso quiere decir que no se podrán entender hasta que no comience el tiempo del fin. Nadie podría entender estas profecías hasta que se cumpla el tiempo señalado por nuestro Señor Jesús. Y al final del tiempo del fin, no es que todo el mundo va a entender, porque dice que ninguno de los impíos entenderán, pero ¿quiénes entenderán? Los entendidos van a comprender. Entonces, vamos, si nosotros somos capaces de entender esto, ese tiempo, podemos ubicar el tiempo del fin. Bien, en el mismo libro de Daniel, Daniel nos habla de que es tiempo y la mitad de un tiempo. Si vamos al capítulo 7 de Daniel, y el versículo 25 exactamente, nos va a hablar de ese mismo tiempo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ese mismo periodo de tiempo, ahora lo vemos en Daniel 7. Si podemos entender y descifrar la profecía del capítulo 7 de Daniel, podremos llegar a entender cuándo comienza el tiempo del fin. Pues manos a la obra, a estudiar un poquito el capítulo 7 de Daniel. Y dice el capítulo 7 de Daniel, vayan, abran todas sus Biblias en el capítulo 7 y síguenme, porque vamos a hacer un viaje muy interesante a través de la historia. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Lo primero que tenemos que ubicar que estos son sueños que tuvo Daniel, ¿en qué tiempo? Dice que en el tiempo de cuando el reinado de Babilonia.
cuando Belsasar era rey de Babilonia. Entonces ya tenemos primero ubicado el tiempo del profeta. ¿Cuándo estaba viviendo el profeta? Pues estaba viviendo en el tiempo del imperio babilónico. Vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Eso significa que hay guerras. Dice, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. La primera era como un león. Es decir, lo primero que vio que salía del gran mar era como un león y tenía una característica. Dice que tenía alas de águila. Y dice que mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantado de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia que él ve era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. El tercero dice que siguió mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda y tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Y seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia espantosa, terrible, muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y pisoteaba con las sobras de sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Hasta aquí, estas son las visiones que tuvo Daniel, pero no nos ha dicho mucho. Solamente tenemos unas bestias que están subiendo del mar, una seguida de la otra, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Sigue diciendo Daniel, mientras yo miraba fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles y millares le servían y millones de millones asistían ante él. Dice, el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Así que posterior a lo que ve es un tribunal en juicio. Eso es lo otro que ve. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes de las que hablaba el cuerno, y miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo. Y sigue diciendo, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que llegó hasta el anciano de día y fue llevado ante él. Así que vio a uno como el Hijo del Hombre entre nubes, ¿no verdad? Que venía con las nubes y fue llevado ante el anciano de días. Hasta ahora, esa es la visión que tuvo Daniel, pero no tenemos ninguna explicación. Ahora, dice que Daniel en versículo 15, yo Daniel en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Y ahora él se acercó a los que asistí y le pregunté la verdad acerca de todo esto y él me declaró la interpretación diciendo, bueno, tenemos una ventaja. Ahora viene alguien, un ayudante para Daniel y le va a dar explicación. Porque si nos hubiera dejado hasta aquí, nosotros estaríamos igual que Daniel, perplejos. Bueno, ¿y qué significan todas estas cosas? Y estaríamos especulando constantemente. Pero ahora uno de los que estaban presentes viene y Daniel le pregunta y él le va a responder. Y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya tenemos algo. Dice que son 4 grandes reyes que se levantarán sobre la tierra. Por lo tanto, no pueden ser reyes locales. No pueden ser reyes de Babilonia simplemente, porque son reyes que van a reinar sobre toda la tierra. Y el número 4, ¿qué representa? Totalidad. Por lo tanto, es la totalidad de reyes que van a reinar o de imperio que van a existir desde el tiempo de Daniel hasta dónde? Hasta que Cristo venga. Por eso vemos que llega la visión de Daniel hasta que ve a Jesús viniendo en las nubes. Por lo tanto, esos 4 reyes, esos 4 imperios o potencias van a existir desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Ya nos dice que el primero, ¿quién era? Babilonia, el tiempo en que estaba viviendo el profeta. Si son 4 reyes que dominarán sobre la tierra hasta que Cristo venga, pues el primero en que se menciona es Babilonia. ¿Y saben cuál era el símbolo de Babilonia? Un león alado, ahí como lo está viendo en la representación. El segundo, pues Medo-Persia, por eso tenía un lado más alto que el otro, porque
era la unión de Media y de Persia, que se unieron los dos para luchar contra Babilonia y derrotar a Babilonia. Al final Persia terminó siendo dominante, por eso ese oso tenía un lado más alto que el otro y tenía 3 costillas en su boca, porque fueron los 3 reinados que derrotó Medo-Persia para instaurarse como imperio mundial. ¿Cuáles fueron? Lidia, Babilonia y Egipto. ¿Y quién le siguió en la historia? Si nosotros vamos a la historia, los medios, los persas caen ante quién? Alejandro Magno de Grecia. Y a Grecia, ¿quién le siguió? ¿Cuál es la bestia espantosa y grande y terrible que todo lo pisoteaba? Pues sabemos que es el Imperio Romano. Ese gran imperio que es el imperio más grande y más poderoso que ha existido en toda la historia. Un imperio que estuvo dominando por más de 600 años. Es el imperio que más tiempo ha dominado. Es muy fácil de entender. Ya tenemos las 4 bestias identificadas. Tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Y cuando cae Roma? Pues cae en el 476. Pero hay algo interesante. Mira lo que sigue diciendo. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Ahora se enfoca Daniel en la cabeza de esa bestia que tenía 10 cuernos. Le dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Oh, ya el ángel nos está dando un gran avance. Ya esto es muy fácil. Por lo tanto, nos está diciendo que el imperio romano se va a levantar 10 reyes y el imperio romano será dividido. ¿Y qué fue lo que pasó en la historia? Sabemos que en el 476 cae el imperio romano de Occidente. Primero, el imperio romano se divide en 2, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, donde habían 2 capitales, Roma y Constantinopla. Y posteriormente sabemos que el imperio romano de Occidente fue invadido por las tribus bárbaras, 10 tribus bárbaras fundamentalmente, y fue dividido y formándose las actuales países europeos que conocemos hoy. Por ejemplo, estaban los alamanes que se instalaron en el lugar donde hoy se llama Alemania, los burgundios, que son los suizos, los francos en Francia, los lombardos son los italianos, los sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, y los visigodos, los españoles. Hubo otras tribus, pero hay algo muy interesante. Este imperio romano, no había ninguna potencia en el mundo capaz de combatir con el imperio romano y destruirlo. Llama la atención de que en ese tiempo estos eran tribus que vivían al norte del imperio romano. Y parece que como si hubiera existido internet en la época de hoy o teléfonos celulares, parece que todos se llamaron y se pusieron de acuerdo. Vamos a invadir el imperio todos juntos para poder derrotar el imperio. Porque si uno solo se hubiese atrevido a invadir el imperio, pues hubiera sido derrotado. Pero recordemos que el número 10 pertenece a Dios, que es algo que Dios hace. Por ejemplo, el diezmo, ¿a quién pertenece? A Dios. Por lo tanto, cuando dice que tiene 10 cuernos, significa que esto fue una acción ejecutada por Dios. Dios despertó a estas tribus bárbaras que se encontraban en el norte del imperio y las instó a que combatieran contra el imperio romano. Y el imperio romano al fin cayó en el 476. El imperio romano ahora fue sustituido por todas estas nuevas divisiones. El imperio romano, que era uno solo, se dividió y formando lo que nosotros conocemos como la Europa actual. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Estos no son los únicos, ahí hablamos de 7, pero existían 3 tribus más conformando las 10 tribus, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y que no existe en ningún país de Europa descendiente de los érulos, los vándalos o los ostrogodos. ¿Qué pasó con estas 3 tribus? Pues algo muy interesante y es lo que vamos a ver ahora. Los érulos eran la tribu más poderosa de todas las tribus que invadieron el imperio romano. Y dice que tenía un jefe que se llamaba Odoacro. Y él depuso al último emperador romano de Occidente, a Rómulo Augusto. Es decir, que él no se conformó con asentarse en un territorio del imperio romano, sino él quería apoderarse de la capital del imperio. Él quería gobernar el imperio.
Y dice que fue nombrado rey de Italia por sus tropas y gobernó Italia del 476 al 493. ¿Y qué pasó? Dice, era una tribu germánica que invadió el Imperio Romano en el siglo III, proveniente de Escandinavia, así que de aquí del norte venían los érulos. A principios del siglo IV, los lombardos vencieron a los érulos y disolvieron su reino. Algunos de sus integrantes emigraron ¿a dónde? A Escandinavia, y otros se enrolaron como mercenarios en el ejército del Imperio Romano de Oriente. Es decir, que formaron parte del ejército romano. Los ostrogodos fueron los que vencieron a este ejército y son los que se instalaron en la península itálica. Aquellas tres tribus que invadieron Roma en algún momento fueron las tres tribus que desaparecieron. Después estaban los vándalos. Fueron un pueblo germano de Europa Central que habitaban las regiones ribereñas del mar Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. Solo se conservan unos pocos fragmentos del idioma vándalo. El 31 de diciembre del año 406 atravesaron el límite romano, cruzaron el Rin en la cercanía de Moguntiacum e invadieron la Galia. Posteriormente se dirigieron a la península ibérica, donde penetraron en el otoño del 409 y se instalaron durante unos años en el valle del Guadalquivir. En mayo del 429, 80.000 vándalos pasaron el estrecho de Gibraltar y, dirigidos por Gensérico, crearon un reino en el norte de África, centrado en el actual Túnez, desde donde saquearon Roma en el 455. El reino vándalo del norte de África duró más de 100 años hasta que finalmente fue destruido por los bizantinos en el 534. Es decir, el emperador bizantino Justiniano envió a su general Belisario para que combatiera a esto, en unión con otras tribus bárbaras, por ejemplo, como los francos, que se unieron también para combatir a estas tribus que estaban asediando Roma, la capital. Y es interesante que las tres tribus que asediaron la capital fueron las tres tribus que fueron exterminadas totalmente. La otra tribu fueron los ostrogodos. Los ostrogodos fueron un pueblo germánico procedente de la división que sufrieron los godos en el siglo III. En el año 474 fue elegido rey Teodorico, el más conocido de los monarcas ostrogodos. Hubo varios periodos de guerra y tregua entre él y el emperador bizantino Zenón. En el 488, Teodorico invadió Italia y en el 493 derrotó y dio muerte a Odoacro, es decir, el rey de los érulos que vimos el primero. Tras su muerte en el año 526, la situación se volvió tan violenta que en el año 535 el Papa, que estaba en Roma, tuvo que pedir ayuda al emperador bizantino, es decir, del Imperio Oriente, Justiniano, para que lo ayudara en relación a la tribu esta que estaba dominando en Italia. Y le envió a su general Belisario contra los ejércitos ostrogodos en Italia. La superioridad del ejército bizantino fue la clave para la derrota, el exterminio y el aplastamiento de la resistencia ostrogoda. Este pueblo fue finalmente asimilado en forma gradual por otras tribus germánicas, tales como los vándalos y los francos. En el 535 fueron sacados por el general Belisario de Roma, pero ellos no se conformaron con eso. Ellos unieron fuerza y rodearon Roma. Y ese fue el sitio de Roma que duró del 537 al 538. Y eso fue un gran error de los ostrogodos. Cuando rodearon Roma, entonces el general Belisario envió noticias al emperador para que le enviara refuerzo. Y mientras ellos trataban de cortar y de romper los acueductos para rendir la ciudad de sed y de hambre, pues, y se acercaban para atacar, se pusieron al alcance de la flecha y tuvieron muchas bajas. Y después, cuando llegaron la fuerza del oriente para que los ayudara, pues en su huida los ostrogodos fueron aniquilados casi totalmente. Y eso ocurrió en el 538. Y ahora es muy, muy importante qué pasó en el 538. Ya es muy fácil. El Imperio Romano fue invadido y fueron destruidos. Los tres reyes o los tres tribus fueron totalmente destruidas que amenazaban Roma. ¿Y quién quedó en Roma entonces? Si el emperador de Roma estaba en el oriente, en Constantinopla, ¿quién quedó como cabeza suprema en Roma? Pues nada más y nada menos que el Papa. Y ahora el Papa comienza su gobierno. Y como vemos, dijimos que solamente habían 4 imperios que dominarían. Por lo tanto, la Roma tiene diferentes fases. Primero, la Roma imperial,
Segundo, la Roma dividida. Y tercero, viene la Roma ¿qué? Papal. ¿Que estará la Roma papal hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. No hay otro imperio que va a dominar la tierra. Y ahora hay algo interesante que nos dice. Característica de este cuerno pequeño que dice, y vi en versículo 21, que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Y el versículo 25 dice, hay características que nos describe quién es este cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el que dice ser el representante de Cristo en la tierra? El Papa dicen que es el representante de Cristo en la tierra. ¿Quién es el que dice que puede perdonar pecados en la tierra? El Papa dice que puede perdonar pecados cuando la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Se toma atribuciones que son solo divinas. Dice que el Papa es infalible cuando es un ser humano. Y también dice, a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, a los santos de Dios, a los verdaderos, los acusaba de herejes y los quemaba en la hoguera. Recordemos cuando la época del protestantismo, los primeros protestantes, los primeros que empezaron a decir las verdades, por ejemplo, Juan Hus, Jerónimo, fueron quemados en la hoguera y acusados como herejes. Sabemos cuando, en la época, cuando Martín Lutero también fue acusado de hereje y fue excomulgado de la iglesia. Y así todos aquellos que se oponían al poder papal eran acusados de hereje y perseguidos por la Santa Inquisición, dados muertos, eran muertos o eran encarcelados o perseguidos, se les confiscaba todos sus bienes. ¿Por qué tiempo iba a perdurar su dominio? Dice la palabra de Dios. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Sabemos que un tiempo representa un año, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año. Y en ese tiempo los años se describían de 360 días. Por lo tanto, un año, 360 días. 2 años, 720 días. Y medio año, 180 días, un total de 1260 días o años proféticos. Y eso va desde el 538 que comienza el gobierno del Papa hasta 1798. ¿Y qué pasó en 1798? Bueno, la historia lo dice, recordemos Napoleón, y Napoleón era francés. Y dice que Napoleón mandó a su general Berthier, ¿para qué? Para que tomara preso al Papa Pío VI y fue desterrado y fue confiscado todos los bienes de la Iglesia Católica y fue disminuido su poder y quedó como una religión más en este mundo, porque todo su poder y todos sus bienes fueron confiscados. Y eso le sucedió al papado en 1798. Es decir, que la profecía se cumplió exactamente. Por lo tanto, cuando terminaron los 1260 años, tiempo, y la mitad de un tiempo, llegamos a ¿qué fecha? 1798. ¿Y qué debería pasar o ocurrir a partir de 1798? Que el libro de Daniel sería abierto. Esa era la promesa de Dios, de Jesús, que el tiempo no sería más. Por lo tanto, a partir de 1798 es el tiempo de apertura del libro de Daniel. ¿Sabe que antes de ese tiempo el libro de Daniel no se entendía? Por ejemplo, Martín Lutero, cuando estudió el libro de Daniel, dijo que ese era un libro para locos, que no se podía entender. Ahora, ¿era porque Martín Lutero no era inteligente? No, era simplemente porque el libro estaba ¿cómo? Cerrado. Y vemos también que nos dice, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitará su dominio para que sea destruido por completo y para siempre, y el reino y dominio de la majestad de los reinos de todo el cielo será dado a los pueblos, los santos del Altísimo, cuyo reino será reino eterno. Y después viene, sabemos que comenzó el juicio en 1844 y termina la historia con la segunda venida de Jesús. ¿Dónde estamos? Pues estamos después del juicio, después de 1844. Estamos en el tiempo que el libro de Daniel fue abierto. El primero en entender el libro de Daniel fue Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita, que fue un sacerdote chileno. ¿Y cuándo fue? En esa época. Y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y es interesante que cuando él pone a estudiar el libro de Daniel y empieza a descubrir el libro de Daniel 2 y empieza a interpretar los reinos, el libro de Daniel 7 y empieza a interpretar los reinos, el libro de Daniel 8 y vio las 2300 tarde y mañana, dijo: Jesús está por venir. Cristo viene pronto. Identificó bien a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida por las tribus bárbaras, el papado, lo identificó todo perfectamente.
¿Por qué? Porque Manuel Lacunza era muy inteligente. No, porque ya el libro estaba abierto, se podía entender. Y hay cosas que quería compartir en relación a Manuel Lacunza. Mira lo que dice: el estudio de la Biblia, reflexión y oración. Dice, cuando encontraba un punto difícil de explicar, cuenta González Carvajal, dice, interrumpía su trabajo y le decía, suspendamos el trabajo hasta pedir con más instancia la iluminación divina. Se le atribuye el haber dicho que su libro era obra más de sus rodillas que de su cabeza. Aún sus detractores reconocían su profunda espiritualidad y genuina vida de oración. Era un hombre entendido, de los entendidos, de aquellos que doblaban sus rodillas pidiéndole iluminación a Dios. Y Dios le dio iluminación. ¿Por qué? Porque ya el libro estaba abierto y pudo entender muchas cosas. Y escribió este gran libro, La venida del Mesías en gloria y majestad. El libro de Lacunza se divide en 3 partes. Yo me puse a leer el libro. Es un poco difícil de entender porque está escrito en un español antiguo. Es un poco complejo, pero está interesante y saqué una cita del libro que me gustaría compartir con ustedes. Dice, en la primera esboza su sistema contrapuesto al sistema tradicional. Incluye allí un estudio sobre el sentido de la Sagrada Escritura, defendiendo el sentido literal. La segunda parte trata acerca de la interpretación de las profecías de Daniel 2 y 7 y del anticristo. Y en la tercera parte acerca de la venida del Señor, el juicio, los cielos nuevos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, el milenio, el juicio final y la eterna felicidad de los redimidos. Es increíble cómo a través del estudio del libro de Daniel pudo Lacunza entender muchas cosas y saber que la segunda venida de Dios estaba cerca. Y mira lo que él escribe en el libro. Se propone, esto es cuando él estaba estudiando las profecías de Daniel, el capítulo 2 específicamente. Se propone y examina la repartición que hasta ahora ha corrido de estos 4 reinos. Está hablando de los reinos que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La admiración que siempre me ha causado la repartición en que veo que todos convienen me ha hecho, es decir, él está hablando de lo que interpretaba la Iglesia Católica. Dice, me ha hecho también pensar muchísimas veces cuál puede haber sido la verdadera causa que ha obligado a los doctores, a los que saben mucho, a unirse a un parecer que repugna tanto no solo a la escritura divina, sino también a la historia y la experiencia misma. Está diciendo, yo no sé qué es lo que ellos se pusieron de acuerdo para decir lo que significa cada una de estas cosas, se pusieron de acuerdo, pero eso repugna la interpretación que ellos dan porque les faltan el respeto no solamente a las escrituras divinas, sino también a la historia. Dice, os diré, amigo, simplemente lo que se me ofrece. La causa en sustancia, me parece, no es otra, sino el miedo y pavor del reino de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Ellos no hablan de la segunda venida de Cristo porque le tienen, ¿qué cosa? Pavor, miedo, terror a la segunda venida de Cristo. Dice, este reino con todas las circunstancias tan claras y tan individuales que señala esta profecía, está diciendo que es evidente que la profecía está hablando de la segunda venida de Cristo, y que se hallan en millares de otras profecías que estaba estudiando, como la de Daniel 7, 8 y Apocalipsis. Como iremos observando, este reino, digo, no lo pueden sufrir, es decir, el reino que estaba viviendo él, no lo pueden sufrir en su sistema ordinario, no lo pueden tolerar. Dice, los turba, los asusta y tal vez los hace entrar en cierta especie de furor, el cual, aunque religioso, no por eso deja de atropellar a tantos lugares de las escrituras, a quienes se quitan con manifiesta violencia su sentido propio y literal. Cuando yo veo las profecías, veo que hasta ahora lo que dicen los doctores, aquellos que han estudiado, están ocultando la verdad y están atropellando la palabra de Dios, están atropellando la interpretación bíblica y están atropellando la historia. Simplemente ¿por qué? Porque le tienen pavor, le tienen miedo a que el reino de Dios, al reino de Cristo, se instale en esta tierra. Pero Cristo viene pronto. Y por eso es que escribe el libro que él escribe que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Ahora, hay otros que también en ese tiempo empezaron a estudiar los libros de Daniel y empezaron a entender. Y entre ellos se menciona
a otro sacerdote llamado Wilson, Inglaterra, que también habló sobre la profecía de Daniel, identificó también a los poderes. Pero en Estados Unidos hay alguien que se puso a estudiar la Biblia y se puso a estudiarla cuando llegó al libro de Daniel, empezó a entender el libro de Daniel, y ese fue Guillermo Miller. Y Guillermo Miller empezó a estudiar, y sabemos algo de la historia de Guillermo Miller porque ya lo vimos en el estudio, en el tema número 6, cuando vimos el estudio de las 7 iglesias, especialmente la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Hablamos mucho de la historia de Guillermo Miller. Yo los remito a que vayan al estudio, el tema 5 y el tema 6, para que puedan ver un poquito más de la historia de Guillermo Miller. Era un granjero próspero, un predicador bautista y un estudiante de la Biblia que vivía en el noreste de Nueva York. Miller pasó años de estudio intensivo del significado simbólico de las profecías de Daniel, especialmente Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tarde y mañana, entonces el santuario sería purificado. Dice él, creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, incluso en la puerta, incluso dentro de 21 años o antes de 1843. Guillermo Miller, cuando se puso a estudiar las profecías, en 1818 ya él había entendido el libro de Daniel. Pero como él era un granjero y él no era un teólogo, él tenía miedo de manifestar estas cosas. Y él tuvo una gran lucha para poder hablar sobre los descubrimientos que había hecho. Él luchaba constantemente contra el Espíritu Santo. Y hay algo que ocurrió. Él quería tener la certeza y hasta 1823 él no escribe y muestra lo que él había descubierto en el libro de Daniel. Pero ¿a quién se lo muestra? A sus allegados, quizás a los familiares, cosas allegados. Pero él nunca se atrevió a decirlo en la iglesia ni a nadie más. Y no fue hasta 1828, 10 años después, en la lucha que él tenía por lo que había descubierto y la lucha que tenía el Espíritu Santo con él, que le decía constantemente, dilo al mundo, que él estaba orando. Y dijo, bueno, Señor, tú quieres que yo lo diga al mundo, pero si me invitan a predicar, yo lo hago. Y como él nunca lo había invitado a predicar en una iglesia, pues entonces él estaba conforme, ya quedó bien con Dios, ya no es mi problema, es problema de Dios. Pero en ese momento la hija viene a buscarlo y le dice, papá, te busca tu primo. Y el primo le dice, mira, este domingo no tenemos a nadie que predique. Y nos pusimos de acuerdo y creemos que es una buena ocasión para que tú nos enseñes a todos esas cosas que tú hablas sobre la profecía de Daniel. Ya ahí no se podía poner. Te había pedido una muestra a Dios y Dios le había dado la muestra. Y ese domingo, antes de 16 personas, empezó a abrir el libro de Daniel y a explicar el libro de Daniel. Y mientras él explicaba, aquellos que estaban escuchando y veían el libro de Daniel y oían y escuchaban lo que decía Guillermo Miller, se asombraban porque ellos también podían entender las profecías de Daniel. ¿Por qué? Porque seguramente eran más inteligentes que los demás. No, simplemente porque en ese tiempo el libro de Daniel estaba abierto y los entendidos iban a entender el libro de Daniel. Es el libro abierto en Apocalipsis capítulo 10, dice, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hay algo que sucedió. Cuando Guillermo Miller empezó a estudiar el libro y los demás, empezó a predicar lo que él había descubierto en el libro de Daniel, de que Jesús venía pronto y que en 1844, 22 de octubre, después que se arreglaron la fecha, iba a venir Cristo, pues eso fue una noticia maravillosa, una noticia tan dulce que muchos empezaron a salirse de sus iglesias a seguir el movimiento millerista. No solamente fue Miller, después un estudio en esa época entre 1800 y 1844, 49 personas de diferentes lugares de Estados Unidos, entre México, Estados Unidos y Canadá, habían escrito y habían publicado algo relacionado con la profecía de Daniel 7 y Daniel 8, sin haberse conocido nunca ni había escuchado de Guillermo Miller. Habían publicado también escritos sobre las predicciones de Daniel. Y es muy interesante porque solamente tenían diferencias en la fecha, pero no en los acontecimientos. Todos decían que Cristo iba a venir pronto. E identificaban a las bestias, identificaban también al papado
como el cuerno pequeño. Ahora, cuando lo comieron, hay algo que pasó. En 1844, el 22 de octubre, estaban preparados todos esperando a que viniera Jesús, pero Jesús no vino. Y a eso se le llamó el gran chasco. Y ahora, ¿por qué Dios permitió el chasco? Es una gran pregunta. Sabemos que Dios siempre ha tenido un pueblo. Desde que eligió a Abraham, haré de ti una gran nación, sabemos que Dios siempre escogió un pueblo. Y no porque fuera el mejor pueblo, sino quizás porque fuera el pueblo más insignificante. Así dice que eligió al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió entonces? Que después de la reforma, el pueblo de Dios siguió disperso. Porque la reforma no formó un movimiento solo, no formó una iglesia sola, sino que empezaron a dividirse en diferentes grupos en dependencia de las doctrinas que creían. Y allí estuvieron diferentes denominaciones como los luteranos, como los anglicanos, los calvinistas, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Es decir, que existían diferentes denominaciones cristianas y cada uno pretendía tener las doctrinas correctas. Y muchas de ellas, todas tenían doctrinas equivocadas y habían heredado de la Iglesia Católica muchas herejías que aún mantenían en su seno. Dios necesitaba tener un pueblo, no una división de pueblo. Dios siempre ha procurado por un pueblo. Por lo tanto, este movimiento milerita hizo que tanto luterano, anglicano, bautista, metodista, por ejemplo, Guillermo Miller era bautista, Ellen White era metodista y así muchos de otras iglesias empezaron a seguir este movimiento adventista. ¿Y saben algo? Que muchos de ellos fueron expulsados de sus iglesias por seguir lo que decía Guillermo Miller. Expulsados. Porque los pastores, los dirigentes de la iglesia no creían en el movimiento milerita. Decían que Guillermo Miller estaba loco. Todos aquellos que siguieron el movimiento milerita fueron excomulgados de su congregación y formaron un movimiento que, a pesar de tener diferencias doctrinales, seguían con la esperanza de la venida de Jesús. Y todos esperaban la venida de Jesús. Pero algo sucedió con este movimiento adventista o milerita. Recibieron el gran chasco porque Cristo no vino. ¿Y qué sucedió? Pues muy fácil. Muchos de estos pues regresaron a sus congregaciones anteriores. Otros perdieron su fe, pero hubo un grupo que, a pesar de esto, siguió estudiando con diligencia la palabra de Dios, las escrituras, y le fue revelada claridad y entendimiento para poder entender qué fue lo que sucedió. Recordemos que en Daniel 12:7 nos decía que será por un tiempo y la mitad de un tiempo, que terminó en 1798 y que el libro sería abierto, el libro de Daniel. Pero también nos daba una segunda condición, a que se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Si el pueblo de Dios estaba diseminado en muchas otras iglesias, y ahora Dios le está diciendo a través del movimiento adventista que Él tiene un solo pueblo. Dios le empezó a revelar algo muy interesante, porque dentro de ellos apareció profetas. En Apocalipsis 12:7, porque a partir de 1798 lo que comenzó fue una gran guerra. Ahora dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y los mandamientos de Dios, incluyendo ¿cuál? El sábado. Y sabemos la importancia del sábado, porque esos que recibieron el chasco se pusieron nombre adventistas del séptimo día. Sí, el pueblo remanente de Dios tiene nombre y son adventistas del séptimo día. Y qué interesante que ellos aceptaron el sábado como el día del Señor, a tal punto que el sábado sabemos que representa el sello de Dios. Y también dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Pues en Apocalipsis 19:10 nos aclara que es el espíritu de profecía. Y Dios levanta en este grupo a un profeta, el cual es Ellen White. Ahora, ¿cuál fue la misión de Ellen White? Imagínense, el movimiento adventista tenía personas que habían salido de todas estas iglesias. Cada uno de ellos tenían doctrinas diferentes. Y ahora estaban formando todos un movimiento y debían ponerse de acuerdo. Y ellos siguieron estudiando la palabra de Dios. Pero cuando Dios le iba revelando las verdades de la palabra de Dios, habían criterios divergentes. Entonces, en ese momento, Dios utilizaba al profeta. Y el profeta entraba en visión y Dios le ratificaba lo que habían estudiado. Ellen White manifestaba que dice cuando ella no estaba en visión, no era capaz de entender las cosas.
Es más, por ella misma estudiaba la palabra de Dios y no era capaz de entenderla. Solamente cuando entraba en visión era capaz de entender. Por lo tanto, sabemos que Dios utilizó al profeta de Dios para purificar su movimiento, para purificar su iglesia de doctrina falsa y despojarla de todas esas falsas doctrinas que traían de esas iglesias. ¿Saben? Hay quienes creen que el enjuague o el espíritu de profecía es una de las debilidades nuestras. ¿Y saben algo? Es la fortaleza de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y ahora por qué? Porque todas estas iglesias que critican a la iglesia adventista porque creemos que el enjuague es profeta de Dios, están haciendo lo mismo que hacía Israel con los profetas de Dios. ¿Qué le hacían? Los perseguían, los mataban, los encarcelaban. Dice Jesús cuando estaba en Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junto a los pollos bajo mis alas y no quisiste? De ahora le digo que vuestra casa quedará desierta. Es una profecía de Jesús. Aquellos que persiguen a los profetas, aquellos que no creen que Jesús levantó a Ellen White como profeta para el pueblo de Dios, simbolizado en Apocalipsis 12:17, que tiene el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de profecía, están haciendo lo mismo que hicieron los judíos cuando no creían en los profetas. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Juan el Bautista? ¿Qué le pasaron a los profetas antiguos? Cuando creían en los profetas. El profeta nunca te va a rascar el oído. Siempre va a decir cosas que no nos gusten escuchar. Por eso es que se rechaza mucho al profeta. Y voy para que puedan entender por qué Dios tiene un solo pueblo y por qué Dios desecha a todas esas iglesias que salieron de la Reforma. Recuerda que la iglesia de la Reforma, cuando estudiamos las iglesias, dice que tienes nombre de que estás viva pero estás muerta. Todas esas iglesias siguieron con falsas doctrinas hasta que vino el reavivamiento adventista en el siglo XIX y este reavivamiento creó al remanente de Dios que se puso como nombre los adventistas del séptimo día. Vamos a recordar qué fue lo que pasó en la historia en relación al santuario. Todos conocemos este esquema del santuario y sabemos que está dividido en el atrio, donde está el altar de sacrificio, el lavacro, y en el lugar, y dentro del santuario donde está el lugar santo, donde tenemos entonces el candelabro, tenemos la mesa de los panes, tenemos el altar del incienso, y en el lugar santísimo donde tenemos el arca del pacto. Cuando Cristo vino a esta tierra, hubo un remanente que siempre estuvo siguiendo a Jesús. Cuando Jesús vino a su pueblo, dice, y los suyos no le recibieron. Pero siempre hubo un remanente que sí siguió a Jesús. Así que en la tierra el ministerio de Jesús fue en el campamento y vemos que a Jesús tuvo un remanente que siempre seguía a Jesús. Porque el Apocalipsis nos habla de los 144,000 que tiene ciertas características. Dice, siguen al Cordero por donde quieras que va. Y en su boca no hubo engaño, porque son sin mancha y no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres? Que no están contaminados con las doctrinas de otras iglesias. Son puros. En su boca, ¿qué hay? Hay verdad. Cuando habla verdad, habla. Pero lo más importante es que sigan al Cordero por donde quiera que va. Cuando Jesús estaba en el campamento, ese remanente seguía a Jesús en el campamento durante todo su ministerio en la tierra durante 3 años y medio. Pero cuando Jesús fue al altar de sacrificio y fue sacrificado en la cruz del Calvario, ahí estaba su remanente, creyendo que ese es su Mesías que iba a ser sacrificado. Y más aún, cuando ellos dudaron y vieron a su Mesías resucitado, entonces se dieron cuenta de que Jesús era verdad. Pero ahora Jesús quedó en la tierra. No, sabemos que Jesús ascendió al cielo después que resucitó. Y sabemos que Jesús comenzó su ministerio a partir del año 31 en el lugar santo, el santuario celestial. Pero sabemos también que en 1844 pasa al lugar santísimo, que fue el comienzo del juicio en su ministerio sumo sacerdotal. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando Jesús murió y resucitó, quisieron ocultar la resurrección de Jesús. Y ellos quisieron seguir haciendo sacrificios aquí en el altar del templo. ¿Hasta cuándo? Ellos quitaron la vista del cielo. Ellos no siguieron al Cordero hacia el santuario del cielo. Y ellos siguieron haciendo el sacrificio en la tierra hasta que Dios se cansó de ellos. Y en el año 70 fue destruido el santuario y se quedaron sin sacrificio. Pero aún
Hoy, no solamente los judíos, sino muchos cristianos también creen que el tercer templo va a ser reconstruido. Y oí de una barca, de un toro rojo o algo así, para que sea el animal, para hacer, cuando se reconstruye el tercer templo, para hacer el sacrificio. Cuando nuestro sacrificio, que fue Cristo Jesús, fue hecho una vez y para siempre. Porque le quitan la vista al Mesías cuando el Mesías hoy está en el cielo. ¿Y qué pasó entonces en 1844? Que Cristo, que estaba en el lugar santo intercediendo por nosotros, pasó al lugar santísimo, que comienza el juicio celestial. Y todas esas iglesias denominacionales, todas se quedaron en el lugar santo. Y no siguieron al Cordero al pasar en el santuario celestial, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque ellos rechazan la doctrina del santuario. Y ¿saben algo? La doctrina del santuario es bíblica. Y vamos a leer un poquito, les voy a buscar en Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Un libro del Nuevo Testamento en relación al santuario y a Jesucristo en su ministerio sumo sacerdotal. Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente. El primer pacto tenía reglas de culto y también un santuario terrenal. Y dice, no tenemos que guardar los mandamientos de Dios porque estamos bajo el nuevo pacto. Escuchen lo que dicen. Dice, el viejo pacto, el primer pacto, tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda en su primera parte llamada lugar santo, estaban las lámparas, la mesa, y empieza a describir todo lo mismo que ustedes conocen que está en el santuario. También dice, pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecer por sí mismo y por pecados de ignorancia del pueblo. Estaba diciendo la descripción, una vez al año entraba al lugar santísimo. Esto es símbolo para el tiempo actual. Y dice, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes venideros. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Dice que Jesús está ministrando en un santuario, pero que no está en este mundo. Sigue diciendo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los impuros santifica para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Dónde entró Cristo entonces? Dice que entró en el santuario celestial, en el mismo cielo entró. Por eso dice que Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y es que ahora nos está diciendo dónde está Cristo. Él está mediando en dónde, en un santuario que se encuentra en el cielo. Y esta doctrina del santuario, ninguna de estas iglesias lo cree, ninguna. Y mira lo que sigue diciendo. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, nosotros tenemos que entrar ¿dónde? Al santuario por la sangre de Jesús. Se le estaba diciendo a los judíos, esta es la carta a los hebreos, la carta a los israelitas, les estaba diciendo, tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que va, pero sabemos que el Cordero ahora entró ¿dónde? Al santuario celestial. Pero ellos se quedaron con su mente y su mira en el altar del sacrificio terrenal. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Ahora tenemos a Jesús que está ministrando en el santuario. Y aquellos que son el pueblo de Dios, por fe van a seguir al Cordero. Por fe van a entrar en el lugar santísimo. Pero si tú no crees que hay un santuario en el cielo donde ministra nuestro Señor Jesús, si tú niegas esta doctrina, pues tú no puedes entrar por fe donde está Jesús. A todas estas denominaciones le sucedió lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quedó en la tierra, haciendo sacrificios en la tierra. Los protestantes que no aceptaron el movimiento milerita y que no aceptaron el chasco
y no aceptaron el ministerio en el santuario celestial, pues se quedaron en el lugar santo y se les cerró la puerta. Pero aquellos que siguieron por fe al Cordero entraron en el lugar santísimo. Por eso son los entendidos de hoy. Y esos son el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Vamos a ver qué pasó después del chasco. Ahora este pueblo de Dios chasqueado, después del 22 de octubre, ¿qué le sucede? Dice Hiram Edson, quien pertenecía a uno de esos grupos, vivía en la parte central del estado de Nueva York, era director espiritual de los adventistas que había de ese lugar. Y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para aguardar con él la venida del Señor. Pero cuando llegó la medianoche comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Sufrieron un gran chasco, pero temprano por la mañana siguiente, Hiram Edson y algunos otros fueron a la granja del primero para orar. ¿Qué hicieron? En vez de desanimarse, empezaron a orar. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio como en una visión los cielos abiertos y a Cristo en el santuario, entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo. En vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Hiram Edson, el médico Hans y el maestro Crozier reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra, sino el santuario celestial. Y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. El señor Crozier escribió las conclusiones del grupo y la publicó primero en hojas locales y luego en forma más amplia en un periódico adventista, el Die Star, que se editaba en Cincinnati, Ohio. Un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este asunto del santuario. Empiezan a estudiar la palabra de Dios y Dios empieza a revelarle cosas que ellos hasta ese momento no habían entendido. Mientras se realizaba este estudio, Ellen White no lo sabía. Ni siquiera conocía al grupo mencionado, pues ella vivía lejos en Port Gibson, a saber, muy al este de Portland, en Maine. En tales circunstancias recibió una visión en la cual le mostraba el traslado del ministerio de Cristo del lugar santo al santísimo al final de los 2300 años. Es decir, cuando el grupo se puso a estudiar, ahora Dios levanta a un profeta y le confirma la conclusión que ellos habían llegado en relación al estudio. Con respecto a otra visión que le fue dada poco después de la que se acaba de mencionar, la señora Ellen White dijo en una declaración escrita en abril de 1847, el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tiene la luz verdadera acerca de la purificación del santuario y que su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, es que el hermano Crozier escriba en detalle la opinión que nos dio en el número especial del Die Star del 7 de febrero de 1846. Ahora este grupo tiene un profeta, y un profeta que no es que ahora dice, yo en la visión Dios me va a revelar todo lo que tenemos que modificar y todo lo que debemos entender. No, ellos siguieron estudiando la Biblia y la función del profeta era ratificar o no en relación a la visión que Dios le daba. Este remanente de Dios tiene una misión. Se le dijo, después que ellos disfrutaron el sabor de miel en su boca, y ahora le llegó un dolor de estómago, y con ese dolor de estómago le dan que cumplan una misión y le dice, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este libro, dulce como la miel, lo podemos encontrar en una parte del Antiguo Testamento, y lo invito a ir al libro de Ezequiel, porque es interesantísimo lo que le sucedió a Ezequiel. Ezequiel fue un profeta llamado por Dios en el tiempo en que el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Y en ese tiempo de cautiverio, Dios utilizó varios profetas. Fue el mismo tiempo de Jeremías, Ezequiel y también Daniel. Daniel profetizaba en el reino y Ezequiel estaba también entre los que estaban cautivos, pero él estaba en Tel Aviv, en otro lugar fuera de Babilonia. Y es llamado a profetizar. Y mira lo que Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2.
Me dijo, hijo de Adán, ponte en pie y hablaré contigo. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies y al oír me hablaba. Y me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, gente rebelde que se levantaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Te envío pues a gente terca y empecinada. Les dirá, así dice el Señor, sea que escuchen o no, porque son una familia rebelde, sabrán que hubo profetas entre ellos. Y tú, hijo de Adán, no lo temas, no tengas miedo de su palabra, aunque te halles entre zarza y espinos y moras con escorpiones. Interesante, en el tiempo ese dice, tú moras por escorpiones. Recordemos la quinta trompeta, donde habían escorpiones. ¿Y qué pasaba con los escorpiones? Que tenían un veneno que hacían los escorpiones, que adormecía. Estamos viviendo en el tiempo de la quinta trompeta, donde las personas están adormecidas, donde el pueblo de Dios también está adormecido. Y también en el tiempo del profeta. ¿Y qué hace que las personas cuando están adormecidas, que se ponen tercas, no quieren entender? Por eso a veces es tan difícil predicar a una persona que no quiere entender, está terca, no simplemente porque no quiera, sino que a veces no puede, porque está envenenada con el veneno del escorpión. Y le dice, le hablarás mis palabras, escuchen o no, o dejen de escuchar porque son rebeldes. Pero tú, hijo de Adán, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano extendida hacia mí con un libro enrollado. Lo extendió ante mí y de ambos lados tenías escritas endechas, lamentos y ayes. Recordemos los tres ayes, la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Aquí la vemos también. Me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas, lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Interesante. A Ezequiel también se le da un libro y dice que es dulce en su boca como la miel. Después dice, el Espíritu me levantó, me llevó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Y fui a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar. Le fue dulce con la miel. ¿Y cómo fue a predicar él? Con amargura. Lo mismo que le sucedió a este movimiento. Era dulce su libro, el mensaje, Cristo viene pronto, y después le amargó su vientre cuanto el gran chasco. Y mira lo que le dice Israel a Ezequiel. Hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo prevengas, ni le hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Y si tú previenes al impío y él no se convierte de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo ante él, él morirá porque tú no lo previniste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero tu sangre la demandaré de tu mano. Y si amonestas al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá porque fue prevenido y tú habrás librado tu vida. Ahora Ezequiel tiene una gran responsabilidad. Si tú no lo haces, yo lo demandaré de tu mano. Tanto lo que le suceda al impío como al justo, si pecan y caen por tu culpa y por no prevenirlo, yo lo demandaré de tu mano. Y ahora es interesante que Ezequiel profetizó durante cerca de 22 años. Y ahí me llama la atención que ahora este grupo milerita que empieza a predicar el miel dulce en su boca, Guillermo Miller predicó cerca de 22 años. Lo mismo tiempo que profetizó Ezequiel. Muy interesante. Y predicó que este iba a ser dulce como la miel, que Cristo venía y recibieron el chasco. Y saben que después del chasco, Miller continuó y murió en 1849, en diciembre de 1849. Y él empezó a predicar en 1828, 22 años, igual que el profeta Ezequiel. Y hasta su muerte siguió creyendo que la venida de Cristo estaba cerca. Ahora este pueblo chasqueado después de haber comido el librito dulce,
tiene la misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A cuánto? 4. El número 4 significa la totalidad del mundo. ¿Y por qué tiene que hacer esta predicación y profetizar? Porque dice Jesús en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños van a existir? 1. ¿Cuántos pastores? 1. Dios tiene un gran pueblo en otros rediles que deben ser atraídos. La población de Israel es alrededor de 6 millones y un poco, pero solamente en Estados Unidos viven casi 6 millones de judíos, sin contar el resto. Así que la mayoría del pueblo de Israel literal está fuera de Israel. Por eso es que ellos creen que un día Dios va a unir a todo el pueblo de Israel en Jerusalén, en Israel. Y por eso quieren construir el tercer templo. Y no sabemos que el Israel de hoy es el Israel espiritual. Aquellos que han aceptado por fe el sacrificio de Jesús. Y ese también está diseminado por todo el mundo. En todas las denominaciones Dios tiene un pueblo, pero están en otros rediles. Yo escuché a un pastor adventista decir a los que entienden el mensaje adventista, no tienen que venir a nuestras iglesias. Ustedes pueden quedarse en sus iglesias. Ustedes lo que tienen que seguir a Jesús, y si quieren guardar el sábado, lo guardan en su iglesia y hacer las cosas en su iglesia. Pero este no es el mensaje de Dios. Dios dice, salid de ellos, pueblo mío. Mira el mensaje que Dios da. Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo el pueblo de Dios va a estar en Babilonia donde está llena de demonios y guarida de espíritu inmundo? Por eso es que Dios no quiere que esté en ese redil. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potentes de su deleite. Y oí una voz del cielo que decía, ¿cuál es el mensaje? Quédate en Babilonia, no importa, guarda los mandamientos en Babilonia. ¿Dice eso? No, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sabe el mensaje que trajeron los ángeles a Lot? Salir de Sodoma. Si no llegan a salir de Sodoma, ¿qué hubiese pasado? Hubieran sido destruidos con las plagas que cayeron sobre Sodoma. Aquellos que no quieran salir de Babilonia y que no quieran integrar al pueblo de Dios, que tiene nombre, que son los adventistas del séptimo día, es el pueblo remanente. Y sabemos que no todos los que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día son el pueblo de Dios, porque Dios tendrá que hacer un zarandeo. Pero cuando se haga el zarandeo, este pueblo va a predicar este mensaje a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y todos aquellos que tengan oído van a escuchar y van a salir de ese redil y se van a incorporar al único rebaño que tiene Dios. Se predicará el mensaje de los tres ángeles unido al clamor del ángel del capítulo 18, este que estamos hablando, y se dará el fuerte pregón. El pueblo de Dios recibirá la lluvia tardía y con el poder del Espíritu Santo, porque esto es una obra imposible. A quien le digan que tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo es una obra imposible. La obra que tenía Ezequiel era una obra imposible contra un pueblo testarudo, un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que perseguía a los profetas y que mataba a los profetas. Pero con el poder del Espíritu Santo todo es posible. Y con el poder del Espíritu Santo se predicará estas verdades a todo el mundo y el pueblo de Dios disperso en todas estas denominaciones cristianas. Y no solo los que están en Babilonia, sino los que están en Egipto. Egipto representa al mundo y Babilonia representa las instituciones religiosas que se han apartado de la verdad. Si se unirán a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? A la iglesia adventista del séptimo día, que no es una iglesia, es un movimiento, surgió como movimiento y seguirá siendo un movimiento hasta el final del tiempo. Para formar parte de ¿quiénes? De los 144,000 sellados que esperarán al Señor. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de eternidad. Los adventistas del séptimo día tenemos como misión enseñar la justicia a la multitud. Si hay alguien que escucha este mensaje
y se siente motivado, pues que el Espíritu Santo le está diciendo que integre este movimiento para que se sume a hacer el fuerte pregón y ayudar a que este mundo pueda entender las verdades que Dios tiene para este mundo hoy. Somos